Cuentas por pagar. En este video se mostrará como ejemplo y de forma ejecutiva y resumida un sumario de proyecto Lean Six Sigma en sus 5 fases DMAIC. El objetivo es mostrarte a 30.000 pies de altura cómo se observa un proyecto completado y desde una perspectiva de la alta dirección. No te preocupes si muchos de los términos en pantalla o comentados son desconocidos y ajenos a tu conocimiento. Sin embargo, es importante que prestes mucha atención y puedas ir familiarizándote a la terminología de Lean Six Sigma y la lógica y secuencia que sigue la metodología DMAIC. A partir de la próxima fase de entrenamiento, iniciaremos a abordar en total detalle cada uno de los aspectos que se consideran en la ejecución de un proyecto real de Lean Six Sigma. Este proyecto de generación de ingresos por cuentas a pagar se centró en aumentar la tasa a la que una empresa del Fortune 500 aprovecha los descuentos elegibles y en mejorar su proceso de facturas pagadas con prontitud. Un equipo multifuncional compuesto por 10 personas logró $800,000 en ahorros para la empresa y una reducción del 78% en defectos. Fase Definir. El entorno del proyecto se basa en que la empresa paga facturas a más de 70.000 proveedores en todo el mundo. El alcance de este proyecto, sin embargo, representa solo a 28 proveedores con un sistema llamado Pronto Pago y que facturan más de $100 millones al año. Cada uno de estos 28 proveedores de pago puntual ofrece un descuento del 2% en su factura si nuestra empresa procesa esa factura dentro de los 10 días hábiles. En los últimos 2 años, nuestra empresa no ha aprovechado un promedio del 50% de estos descuentos disponibles, lo que representa casi $1 millón perdidos anualmente en ahorros potenciales. A los efectos de este proyecto, el proceso comienza cuando el departamento de marketing sella la factura como recibida y finaliza cuando el sistema de cuentas por pagar emite y envía el cheque de pago. Así es también como se calcula el tiempo transcurrido para cumplir con el requisito de 10 días para la elegibilidad de descuento. Un análisis inicial de alto nivel sobre los datos de tiempo de ciclo proporcionados por el sistema de cuentas por pagar mostró que aunque algunas facturas se pagaron en 9 días, otras tardaron 223 días. Evidentemente, el proceso existente contenía un alto grado de variación. El análisis CIPOC, con mapa de proceso de alto nivel, ilustra la complejidad de este proceso que incluye 24 compradores que generan órdenes de compra y 28 proveedores que generan facturas. Fase Medir. Para determinar la capacidad de referencia del proceso, el equipo definió una unidad como una factura de un proveedor pagado puntualmente y un defecto como cualquiera de las facturas que se pagaron sin tomar el descuento del 2%. Utilizando una muestra histórica de 3.695 facturas pagadas puntualmente durante un periodo de 9 meses, se encontró que 1.735 habían perdido el descuento. Esto produjo una métrica de DPMOs o defectos por millón de oportunidades de 469.553 y un nivel sigma de 1.58. El representante de finanzas calculó el costo anual de la mala calidad en $1.023.000. Inicialmente, el equipo no sabía en qué parte del proceso encontrarían las pocas X's vitales, las variables independientes que provocan los defectos de manera más significativa. Como punto de partida, el equipo hizo una lluvia de ideas sobre las posibles razones para perder el descuento del 2% mediante el uso de un diagrama de espina de pescado. Se destacaron 3 posibles razones. Primero, la empresa no contaba con un sistema de medición para realizar un seguimiento de las facturas de principio a fin. Por lo tanto, no hubo datos válidos sobre el tiempo de ciclo. Segundo, no todos los términos del proveedor en el sistema reflejaban el acuerdo contractual del 2% con la empresa.
La empresa y los proveedores juntos tenían 4 políticas y procedimientos diferentes para tomar el descuento del 2%. Tercero, el sistema permitía a los operadores anular la orden de compra y la información de la factura. El ejercicio de espina de pescado destacó la necesidad de tener una métrica del sistema de facturación para recopilar y rastrear con precisión el tiempo de ciclo para pagar facturas de principio a fin. Después de implementar un sistema de seguimiento, la empresa contrató a un proveedor temporal durante 3 meses para recopilar esos datos. Simultáneamente, para validar el sistema de medición, se realizó un Gauge R&R, que mostró una tasa de efectividad del 63% para el sistema de medición recientemente implementado. El equipo identificó que la fecha estampada en la factura era ilegible, lo que provocaba imprecisiones en el proceso de recopilación de datos. El equipo recomendó cambiar el mecanismo para sellar la fecha de recepción en las facturas. Después de un periodo de recopilación de datos de 3 meses, que representa 1.239 facturas, utilizando el sistema de medición mejorado, el equipo realizó un análisis de capacidad de proceso de línea base actualizado que mostró una métrica de DPMOs o defectos por millón de oportunidades de 310.185 y un nivel sigma de 2.0. A través de este análisis, el equipo también descubrió que los datos no se distribuían normalmente. La mayoría de las facturas se pagaron, utilizando la mediana, en 7 días, con un rango general de 1 a 42 días. Por tanto, nuestra distribución de datos mostró un sesgo positivo. Una distribución de tiempo de ciclo con un límite inferior en 0 generalmente no es normal y proporciona una bandera para que el equipo la observe en nuestro análisis. Debido a la naturaleza no normal de los datos, el análisis de capacidad del proceso se basó en un modelo de distribución de Weibull. Como otro enfoque para reducir los esfuerzos del equipo, realizamos evaluaciones comparativas entre los 28 proveedores y los 24 compradores para determinar si había diferencias en la forma en que se procesan las facturas y las órdenes de compra entre los proveedores y los compradores, respectivamente. No se encontraron diferencias entre los proveedores. Sin embargo, encontramos que un comprador produjo el 67% del total de defectos que afectaron la presentación de órdenes de compra. Aunque calculamos que los errores en las órdenes de compra explicaban solo el 16% del defecto general en los descuentos perdidos y por lo tanto no era un factor principal para buscar la causa raíz de nuestro problema, pensamos que era importante abordar inmediatamente la alta tasa inusual de defectos del comprador. Después de una serie de reuniones con el gerente del comprador, se estableció un nuevo procedimiento que resultó en una reducción del 85% de la contribución del comprador a los defectos de la orden de compra. Fase analizar. Dado que ni los proveedores ni los compradores contribuyeron por sí solos a la gran variación en el descuento perdido, el equipo decidió centrarse principalmente en el tiempo de ciclo para procesar las facturas. También nos influyó el hecho de que cuando el proceso se midió utilizando datos de tiempo de ciclo del nuevo sistema de medición, la tasa de defectos fue significativamente menor que cuando se calculó inicialmente en función del número real de facturas que no utilizaban el descuento del 2%. En otras palabras, creímos que el tiempo de ciclo era fundamental para la capacidad de la empresa de lograr los descuentos. Para cumplir con el requisito de pago de 10 días de un proveedor y ser elegible para el descuento del 2%, el departamento de marketing, el departamento de cuentas por pagar y el sistema de cuentas por pagar deben poder procesar las facturas en 2, 6 y 2 días respectivamente. El equipo examinó los datos recopilados en la fase de medir para evaluar si estos requisitos de tiempo podrían cumplirse. Utilizando una prueba no paramétrica de rango con signo de Wilcoxon, llegamos a la conclusión de que el departamento de marketing podía abrir, clasificar
y sellar el día de recibido en las facturas en menos de 2 días. Además, el proceso seguido por los asociados de cuentas por pagar fue capaz de procesar facturas en menos de 6 días. Finalmente, el análisis mostró que el sistema de cuentas por pagar pudo calcular el descuento, emitir y enviar el cheque en menos de 2 días. Con base en estos análisis, el equipo concluyó que el tiempo de ciclo de pago de la factura no era la causa principal del problema. Como aclaración del proyecto, el nombre inicial de este proyecto era Reducir el tiempo de ciclo para el pago de facturas, un nombre incorrecto en Lean Six Sigma debido a que el mismo nombre ya estaba incluyendo una presunta solución al problema. Y Lean Six Sigma nos llevó a descubrir otras causas, mucho más importantes y de mayor impacto. Continuando con el análisis, el equipo hizo una pregunta más. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo el sistema sí logra tomar el descuento del 2%? Siguiendo el camino exacto que toma una factura a través del proceso de pago, el equipo descubrió que el sistema de cuentas por pagar calculaba el descuento del 2% en función de la fecha de la factura y no de la fecha de recibido. Recordemos que para ser elegible para el descuento del 2%, el reloj comienza a correr en la fecha de recepción. Sin embargo, el sistema de cuentas por pagar utilizó automáticamente la fecha de la factura para calcular la ventana de 10 días. Si bien las fechas difieren por definición, el equipo hizo una nueva pregunta. ¿Es la diferencia entre los dos tiempos de ciclo, es decir, uno basado en la fecha de la factura y otro basado en la fecha de recepción, estadísticamente significativa? Mediante el análisis de la capacidad del proceso, el intervalo de confianza de rango con signo de Wilcoxon y el intervalo de confianza de Mann-Whitney, el equipo concluyó que sí, las fechas eran estadísticamente diferentes. Esta respuesta explica por qué algunas facturas se pagaron en 7 días mientras que otras tardaron 223 días. Esto también explicó por qué la empresa seguía perdiendo el descuento del 2% cuando los datos mostraban que la empresa era capaz de procesar facturas en 10 días hábiles. Concluimos que el sistema perdió el descuento del 2% porque estaba programado para calcular la ventana de 10 días en función de la fecha de la factura en lugar de la fecha de recepción. En pocas palabras, la lógica del sistema de cuentas por pagar no reflejaba la política de descuento del 2%. Fase mejorar. Una vez que identificamos la causa raíz del problema, la solución para este proyecto fue obvia. Tuvimos que cambiar la lógica en el que el sistema calculaba la fecha de vencimiento para la ventana de elegibilidad de descuento de 10 días según la fecha de recepción sellada por el departamento de marketing, en lugar de la fecha de la factura proporcionada por el proveedor. Nuestro equipo de tecnología de información en el Reino Unido realizó los cambios en la lógica sin costo adicional. En octubre se implementó una solución piloto. Antes de la implementación, los datos recopilados de enero a septiembre arrojaron un DPMO o defectos por millón de oportunidades de 469.553 o 1.58 sigma. Los datos piloto en octubre mostraron un DPMO de 117.264 o 2.69 sigma. Esto representa una mejora general del proceso del 75%, reduciendo el defecto general del 47 al 12%. Además, el equipo analizó cuidadosamente las fuentes de variación especiales y comunes que explicaban la nueva tasa de defectos del 12% y concluyó en lo siguiente. Primero, el 30% de los defectos se debieron a la incapacidad de la empresa para procesar las facturas a tiempo. Segundo, el 22% de los defectos se debieron a que el sistema configura fechas de vencimiento los fines de semana. Tercero, el 19% de los defectos se debieron a que el proveedor no permite el descuento debido a problemas con la orden de compra.
El equipo decidió arreglar el 22% de los defectos antes de que el proceso pasara a la fase de control. Debido a que no hay asociados de cuentas por pagar disponibles para procesar facturas durante los fines de semana, se agregó un día de gracia adicional a la lógica del sistema, lo que garantiza que el sistema nunca establezca una fecha de vencimiento los fines de semana. Al observar los defectos causados por los proveedores que no permitieron el descuento en ciertas órdenes de compra, el equipo se dio cuenta de que estos pedidos tienen una etiqueta sellada por el proveedor que dice "Descuento no permitido". Debido a que esta etiqueta confundió nuestros procesos internos, el equipo decidió reforzar la política de descuento del 2% entre nuestros proveedores y tomar el descuento del 2% si la factura se paga dentro de los 10 días hábiles. Esta solución también consolidó las 4 políticas y procedimientos para convertir el descuento del 2% en una política simple. Estas mejoras adicionales produjeron para el proceso una métrica de DPMO final de 105.376 o 2.75 sigma. Fase controlar. Se implementó un plan de control de 3 meses con el siguiente proceso a prueba de errores. Primero, permitir el cálculo de una ventana de 10 días según la fecha de recepción automática. Segundo, evitar configurar la fecha de vencimiento los fines de semana también en automático. Tercero, asegurarse de que el departamento de marketing utilice el nuevo mecanismo de sello, lo cual requirió entrenamiento. Cuarto, eliminar interpretaciones del 2% de descuento entre proveedores implementado como política. Quinto, eliminar el 100% de anulación manual del sistema por un operador, también realizado en automático. Sexto, eliminar la posibilidad de procesamiento de excepciones en automático. Séptimo, identificar y capacitar al personal de respaldo para cuentas por pagar y marketing. Octavo, capacitar al propietario del proceso en gráficos de control y fuentes de variación. Noveno, crear una consulta en el sistema para calcular y generar un informe mensual detallado sobre el porcentaje de defectos, los niveles de DPMO y niveles sigma. Crear indicadores automáticos si el porcentaje de defectos supera el límite de especificación superior. Y décimo, crear un informe de resumen ejecutivo que se distribuirá al propietario del proceso y a los miembros del equipo mensualmente. Para asegurarse de que el nuevo proceso sea mejor que el anterior, el equipo ejecutó una prueba de intervalo de confianza para 2 proporciones en los datos antes de la implementación de enero a septiembre y en los datos posteriores a la implementación de octubre a diciembre. La prueba confirmó que el nuevo proceso es estadísticamente mejor que el antiguo. El proceso mejorado se entregó al propietario del proceso y el Departamento de Finanzas aprobó un beneficio anual incremental de este proyecto de $800,000. Esto significa que el proceso de pago de facturas pagadas puntualmente ahora genera un total de $1.78 millones en ahorros anuales para la empresa. La solución mejoró nuestra capacidad para tomar el descuento del 2% de 469.553 DPMOs o 1.58 sigma a 105.736 DPMOs o 2.75 sigma, lo que representa una mejora general del proceso del 78%.